Elvis Presley era conocido como el rey del rock and roll. Pero tras la corona había un hombre rodeado de competencia, ego y política industrial. Mientras los fans lo veían como una superestrella carismática que cambió la faz de la música, muchos compañeros músicos tuvieron una experiencia diferente. Después de todo, la fama no solo trae fortuna, a menudo provoca rivalidades, celos y choques creativos. Elvis no siempre se llevaba bien con sus compañeros y, a medida que crecía su influencia, también aumentaban las tensiones con otros artistas, ya fuera por su estilo musical, su presencia en el escenario o su imagen pública. Presley se enfrentó a varios músicos a lo largo de su carrera. En este video repasamos 8 músicos que tuvieron conflictos con Elvis Presley. Desde las rivalidades privadas hasta las rencillas públicas, estas historias revelan una faceta diferente del rey. Una faceta marcada no solo por la adoración, sino también por la competencia, el orgullo y, a veces, incluso el resentimiento. No se trataba solo de pequeños desacuerdos. Algunas eran personales. Otras reflejaban cuestiones más profundas de la industria musical sobre raza, reconocimiento y respeto. Así pues, echemos un vistazo más de cerca a los artistas que no siempre se inclinaban ante el rey y exploremos las razones por las que Elvis Presley, a pesar de todo su éxito, a menudo estaba rodeado de tensión tanto como de aplausos musicales. Número 8. Frank Sinatra. Elvis Presley y Frank Sinatra fueron dos de los nombres más importantes de la música, pero su relación estuvo más marcada por la tensión que por la amistad. Sinatra, crooner de las décadas de 1940 y 1950, era famoso por sus éxitos suaves y sofisticados como My Way y New York. New York. Tenía un estilo pulido que atraía al público de más edad y era considerado el rey del pop tradicional. Elvis, por su parte, irrumpió en escena en los años 50 como la cara joven y rebelde del rock and roll con canciones como Hound Dog, Jailhouse Rock y Heartbreak Hotel. Su conflicto surgió de estilos musicales opuestos, diferencias generacionales y algunos comentarios públicos mordaces que dejaron un impacto duradero. A mediados de los años 50, el rock and roll se apoderaba del mundo de la música y Elvis era su mayor estrella. Sus actuaciones llenas de energía, sus movimientos de baile y su voz enérgica entusiasmaban a los adolescentes, pero escandalizaban a las generaciones mayores. Sinatra, que rondaba los 40, no entendía ni le gustaba este nuevo sonido. Consideraba que el rock and roll era ruidoso, tosco y carecía de la maestría de sus baladas cuidadosamente elaboradas. En 1957, Sinatra escribió un artículo para una revista llamada Western World, en el que criticaba duramente el rock and roll. Lo calificó de ser cantado, interpretado y escrito en su mayor parte por cretinos y dijo que era la forma de expresión más brutal, degenerada y viciosa que había tenido el disgusto de escuchar. Aunque no mencionó a Elvis por su nombre, estaba claro para todos que Elvis, junto con otros rockeros como Chuck Berry y Little Richard, era el objetivo. Los comentarios eran un ataque directo a la música que Elvis representaba. Elvis, que entonces solo tenía 22 años, se sintió profundamente herido por las palabras de Sinatra. Consideraba a Sinatra una leyenda de la industria musical y admiraba su talento vocal y su presencia escénica. Elvis había crecido escuchando todo tipo de música, incluidos estándares pop y artistas respetados de la época de Sinatra. Que le tacharan de cretino le escocía. A pesar del insulto, Elvis respondió con elegancia. En una entrevista de prensa, dijo, admiro a Frank Sinatra. Es un gran artista. Pero no creo que el rock and roll sea perjudicial. Es solo una manera de que los niños se diviertan. Su educada respuesta mostraba su deseo de evitar el conflicto. Pero no ocultó el hecho de que la crítica de Sinatra había tocado una fibra sensible. La tensión entre ellos no era solo de palabras. Tenía sus raíces en un cambio cultural mayor. La música de Sinatra, con sus grandes bandas y elegantes arreglos, perdía terreno frente al rock and roll. Los fans más jóvenes acudían en masa a Elvis, cuyos discos como Don't Be Cruel encabezaban las listas de éxitos y cuyas apariciones televisivas en programas como el Ed Sullivan Show atraían a millones de personas. El público de Sinatra era mayor y su estilo empezaba a parecer anticuado. Esto creó una rivalidad profesional aunque no se enfrentaran directamente. Sinatra veía a Elvis como una amenaza para la música tradicional que amaba.
Mientras Elvis se sentía juzgado por alguien que esperaba que le respetara, sus diferencias iban más allá de la música. Sinatra era un artista suave y seguro de sí mismo que prosperaba en los clubes nocturnos de Las Vegas. Elvis era un chico sureño de Tupelo, Mississippi, cuya energía bruta procedía del gospel, el blues y las raíces country. El mundo de Sinatra era de martinis y smokines. El de Elvis era de chaquetas de cuero y fans gritando. Estas imágenes opuestas dificultaban su conexión. Sinatra tampoco aprobaba la provocativa presencia escénica de Elvis, que algunos calificaban de escandalosa. Los padres y los críticos apodaron a Elvis el pelvis por sus movimientos de baile y Sinatra probablemente lo consideró de mal gusto en comparación con su refinado acto. A pesar de sus duros comienzos, hubo un momento de reconciliación en 1960. Tras servir 2 años en el ejército estadounidense, Elvis regresó a Estados Unidos y Sinatra le invitó a aparecer en su especial de televisión, The Frank Sinatra Timex Show, Welcome Home, Elvis. El espectáculo fue un gran acontecimiento destinado a celebrar el regreso a casa de Elvis. Actuaron juntos con Elvis cantando Witchcraft de Sinatra y Sinatra intentando Love Me Tender de Elvis. El dúo fue un éxito entre los espectadores, ya que combinaron sus estilos de forma divertida y desenfadada. En pantalla, sonrieron y se mostraron amistosos, y el especial obtuvo grandes índices de audiencia. Parecía una tregua, una oportunidad de demostrar al mundo que podían llevarse bien. Sin embargo, la colaboración no fue tan cordial como parecía. Algunos informes sugieren que Sinatra solo invitó a Elvis para aumentar la popularidad de su propio espectáculo. En 1960, Sinatra luchaba por mantener su relevancia ante el dominio del rock and roll. Cantar con Elvis, la estrella más grande del mundo, era un movimiento de negocios inteligente. Entre bastidores, no estaban muy unidos. Sinatra seguía despreciando el rock and roll, y Elvis lo percibía. Amigos de Elvis dijeron más tarde que sentía que Sinatra era condescendiente durante los ensayos, tratándole como a un niño en lugar de como a un igual. Elvis quería ser visto como un artista serio, no solo como un ídolo adolescente, y la actitud de Sinatra lo hizo sentir desestimado. El especial de televisión no dio lugar a una amistad duradera. Después apenas tuvieron contacto y sus mundos permanecieron separados. Sinatra siguió actuando en Las Vegas y grabando discos, mientras que Elvis se centró en su carrera musical y en Hollywood. Con el tiempo, ambos se ganaron el respeto mutuo por su talento. Sinatra alabó más tarde la voz de Elvis, y este versionó algunas canciones de Sinatra como My Way en los años 70, pero nunca llegaron a ser amigos, y sus primeras tensiones dejaron huella. Su conflicto era más cultural que personal. Sinatra representaba la vieja guardia de la música, sofisticada, tradicional y controlada. Elvis era la nueva ola, joven, rebelde y imparable. Su enfrentamiento reflejaba la lucha de los años 50 entre lo viejo y lo nuevo. Mientras el rock and roll cambiaba la industria para siempre, los comentarios de Sinatra perjudicaban a Elvis, que ansiaba la aceptación de las estrellas consagradas. Mientras tanto, Sinatra se sentía amenazado por el cambio que Elvis encarnaba. El especial de TV fue un gesto público de paz, pero no borró sus diferencias subyacentes. Al final, su historia trata de 2 iconos de épocas diferentes que intentan navegar por un mundo cambiante. Elvis quería honrar la música que amaba y demostrar su valía. Sinatra quería proteger su legado sin perder relevancia. Se respetaban mutuamente, pero no podían salvar la distancia entre sus estilos y generaciones. Sus tensiones, aunque nunca llegaron a convertirse en una enemistad en toda regla, se convirtieron en un famoso capítulo de la historia de la música, que muestra cómo incluso las mayores estrellas pueden enfrentarse por orgullo y cambio. Número 7. Los Beatles. Elvis Presley y los Beatles tuvieron una relación complicada. Los Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr eran grandes admiradores de Elvis. Crecieron escuchando sus discos y dicen que les inspiró para hacer música. Pero cuando se conocieron en 1965, las cosas no fueron bien y las tensiones crecieron con el tiempo. Los Beatles conquistaron América en 1964 con I Want to Hold Your Hand. Su éxito rivalizó con el de Elvis y algunos los llamaron los nuevos reyes de la música. Elvis seguía siendo una estrella, pero estaba haciendo películas y no había hecho muchas giras. El ascenso de los Beatles le hizo sentirse presionado.
Estaba acostumbrado a ser el número uno, y su fama lo desafió. En agosto de 1965, los Beatles visitaron a Elvis en su casa de Los Ángeles. Era algo grande, dos gigantes de la música reuniéndose. Pero la visita fue incómoda. Elvis los saludó casualmente, pero la conversación fue lenta. Tocaron guitarras, pero Elvis no cantó mucho. Los Beatles estaban nerviosos y Elvis parecía distante. Ringo Starr dijo más tarde que se sintió plano. John Lennon estaba decepcionado. Esperaba una bienvenida más cálida de su ídolo. Después de la reunión, las cosas empeoraron. John Lennon criticó las películas de Elvis, calificándolas de basura y diciendo que había perdido su estilo. Lennon era franco y no se contenía. Elvis se lo tomó como algo personal. Estaba orgulloso de su trabajo, aunque los críticos criticaran sus películas. A Elvis tampoco le gustaba la música posterior de los Beatles, que se volvió experimental con álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Le parecía demasiado rara y prefería su rock sencillo y gospel. Otro problema era la política. A finales de 1960, los Beatles se pronunciaron en contra de la guerra de Vietnam. Elvis, que sirvió en el ejército, era patriota y apoyaba al gobierno. En 1970, se reunió con el presidente Richard Nixon y le ofreció su ayuda en la lucha contra las drogas, llegando incluso a nombrar a los Beatles como una mala influencia. Dijo que su música y su estilo de vida promovían la rebelión. Este fue un gran cambio de su admiración mutua anterior. Su conflicto tenía que ver con el cambio de los tiempos. Elvis era el rebelde de los años 50. Pero los Beatles definieron la década de 1960. Le arrebataron el protagonismo y se sintió relegado. Los Beatles seguían respetando a Elvis, pero sus comentarios le hacían daño. Nunca se pelearon abiertamente, pero sus diferencias los mantuvieron separados. Número 6. Buddy Holly. Buddy Holly y Elvis Presley fueron dos de las figuras más influyentes en el nacimiento del rock and roll. Y aunque sus carreras solo se cruzaron brevemente, su dinámica reflejaba la intensa competencia de aquella explosiva era musical. Ambos procedían del sur de Estados Unidos, Elvis de Mississippi y Buddy de Texas, y trajeron consigo una mezcla única de country, gospel y rhythm and blues que ayudó a dar forma al futuro de la música popular. Mientras que Elvis se convirtió en un nombre familiar casi de la noche a la mañana, Buddy tuvo que trabajar más para hacerse un hueco. Pero su rápido ascenso creó una silenciosa tensión entre las dos estrellas. En 1955, Buddy Holly tuvo una de sus primeras grandes oportunidades cuando actuó como telonero de Elvis en un concierto en Leach, Texas. Por aquel entonces, Elvis ya se estaba convirtiendo en un fenómeno nacional, atrayendo a fans enfervorizados y la atención generalizada de los medios de comunicación. Buddy, que empezaba a ganar adeptos con su grupo, The Crickets, vio cómo Elvis cautivaba al público con una mezcla de carisma, atractivo y presencia magnética en el escenario. Aunque Buddy admiraba la capacidad de Elvis para dominar el escenario, también reconocía lo difícil que era competir con alguien que ya había cautivado la imaginación del público. Algunos relatos sugieren que, aunque Elvis era educado entre bastidores, mantenía las distancias con los demás artistas, algo que Buddy consideraba distante e incluso frustrante. Sus estilos musicales también les diferenciaban y creaban sutiles comparaciones que no hacían sino aumentar la tensión. Elvis era más conocido por su potencia vocal y sus actuaciones llamativas, y a menudo recurría a otros para componer sus canciones. Buddy, por el contrario, era un verdadero músico de músicos. Escribía su propio material, tocaba la guitarra y producía un sonido más limpio, más de banda. Con éxitos como That'll Be the Day y Peggy Sue, Buddy demostró que no era un cantante de rock más, era un compositor con visión. Algunos críticos llegaron a sugerir que el sonido de Buddy era técnicamente más refinado que el de los primeros trabajos de Elvis, lo que suscitó silenciosos debates entre fans y periodistas. Sus carreras finalmente tomaron caminos muy diferentes. Cuando Elvis se acercó a Hollywood y empezó a protagonizar películas, muchos pensaron que se estaba alejando de las raíces del rock. Buddy, sin embargo, se mantuvo fiel a la música, centrándose en la grabación y las actuaciones en directo. Los informes de la época sugieren que Buddy criticaba el paso de Elvis a la actuación, pues creía que estaba diluyendo su influencia musical en aras del éxito comercial. Mientras tanto, es posible que Elvis viera a Buddy como un recordatorio del estilo crudo y auténtico que estaba dejando atrás.
Aunque nunca estalló una enemistad pública entre ellos, esta rivalidad tácita subrayaba las presiones que conllevaba la rápida fama y el deseo de ser recordado como algo más que una moda. Trágicamente, la carrera de Buddy Holly se truncó en 1959, cuando falleció en un accidente de aviación con solo 22 años. Su prematura muerte acabó con cualquier posibilidad de una colaboración o enfrentamiento más profundo entre ambos. Aún así, la tensión que existía, en parte admiración, en parte rivalidad, dejó huella en la historia temprana del rock. Sus breves encuentros reflejaron el empuje, la ambición y las batallas silenciosas que ayudaron a dar forma a todo un nuevo género. Número 5. Pat Boone. En la edad de oro del rock and roll de los años 50, dos jóvenes se convirtieron en grandes estrellas. Cada una de ellas representante de facetas muy diferentes de la música y la cultura estadounidenses. Pat Boone, con su imagen depurada y su pulida voz pop, contrastaba con la energía salvaje de Elvis Presley, el rebelde rey del rock and roll. Aunque ambos encabezaron las listas de éxitos y cautivaron a millones de personas, sus estilos opuestos desencadenaron una rivalidad que reveló las profundas divisiones culturales de la época. Pat Boone era la imagen del entretenimiento sano. Con el pelo bien peinado, trajes blancos planchados y un porte caballeroso. Atraía al público blanco dominante, especialmente a los padres. Boone no era solo un cantante. Era un símbolo de decencia moral en una época en la que la vieja generación temía que el rock and roll descarriara a la juventud. Su estilo musical reflejaba esta imagen. En lugar de las interpretaciones descarnadas y emotivas propias del rhythm and blues negro, Boone ofrecía versiones suaves y suavizadas de esas mismas canciones. Una de sus versiones más famosas fue Tutti Frutti, de Little Richard, un himno salvaje y rockero que Boone convirtió en un éxito pop. Para muchos, estaba haciendo que la música negra fuera aceptable para el público blanco. Pero a otros, especialmente a artistas como Elvis, les parecía un robo cultural. Elvis Presley, por su parte, representaba otro tipo de energía. Creció en el sur rodeado de gospel, blues y el sonido crudo de la música negra. A diferencia de Boone, Elvis no intentaba suavizar las cosas. Celebró la crudeza del rock and roll y lo llevó al gran público con una pasión sin filtros. Su música tenía swing, soul y una carga sexual que electrizaba a los adolescentes y aterrorizaba a los adultos. Apodado Elvis el Pelvis por sus sugerentes movimientos de baile, se convirtió tanto en un icono de la cultura pop como en un pánico moral. A mediados de los años 50, Boone y Elvis estaban constantemente codo con codo en las listas Billboard. Boone consiguió grandes éxitos con canciones como Love Letters in the Sand, mientras que Elvis arrasaba con Heartbreak Hotel, Hound Dog y Jailhouse Rock. Pero su competencia iba más allá de los números. Se trataba de lo que significaba el rock and roll y de quién tenía derecho a definirlo. Al parecer, Elvis albergaba un profundo resentimiento hacia el éxito de Boone, sobre todo por la costumbre de versionar canciones interpretadas originalmente por artistas negros. Aunque Elvis también interpretaba música negra, intentaba mantener la integridad del sonido original. Boone, en cambio, era visto como alguien que despojaba a estas canciones de su alma, convirtiéndolas en discos pop pulidos y seguros. Se dice que, en privado, Elvis se refería a Boone como un imitador que se aprovechaba de una música que no entendía del todo. Boone, por su parte, insistió en que respetaba el talento de Elvis, pero consideraba que su personaje en el escenario era demasiado provocativo. En una entrevista de 1957, Boone sugirió que el rock and roll necesitaba una limpieza, un comentario que muchos interpretaron como un ataque directo al explosivo estilo de actuación de Elvis. Las discográficas y los medios de comunicación avivaron su rivalidad. Ambos fueron promocionados como rompecorazones de la adolescencia, a menudo colocados uno al lado del otro en las portadas de las revistas y en los programas de radio. Mientras Boone gozaba del favor de la América conservadora, Elvis entusiasmaba a una generación de adolescentes rebeldes que querían música que reflejara su creciente independencia. Para Elvis, la popularidad de Boone puede haber sido un insulto. Boone no tuvo que enfrentarse a la misma reacción o controversia, lo que le creó una sensación de injusticia. Elvis sobrepasó los límites y asumió riesgos. Boone jugó sobre seguro y aún así recibió elogios.
A pesar de sus diferencias, las dos estrellas mantuvieron la civilidad pública. A veces aparecían en los mismos programas y posaban juntos para las fotos. Pero entre bastidores, la tensión era inconfundible. El éxito de Boone parecía encarnar todo aquello contra lo que Elvis luchaba. Una versión desinfectada del rock and roll que ignoraba sus raíces y embotaba su mensaje. A medida que avanzaba la década de 1960, la intensidad de su rivalidad se desvaneció. Elvis se centró en Hollywood y protagonizó una serie de películas musicales, mientras que Boone se dedicó a la música gospel y a la televisión familiar. El panorama musical también empezó a cambiar con el auge de grupos como los Beatles y los Rolling Stones, que relegaron a Boone y Elvis a un segundo plano. En retrospectiva, su rivalidad nunca se limitó a la fama. Se trataba de autenticidad, respeto cultural y el alma de una revolución musical. Elvis quería que el rock and roll fuera salvaje, honesto e incluyera a los artistas negros que ayudaron a crearlo. Boone, a sabiendas o no, simbolizaba el intento de la industria de limpiarlo y hacerlo más comercializable para el gran público. Su competición puso de relieve una batalla cultural mayor en la América de los años 50, entre la rebelión y la conformidad, entre la emoción cruda y la presentación pulida. Elvis se convirtió en un símbolo del cambio, mientras que Boone se convirtió en un recuerdo de la vieja guardia. Y aunque ambos dejaron un impacto duradero en la música estadounidense, su rivalidad cuenta una historia más profunda sobre la raza, el arte y quién se lleva el protagonismo. Número 4. Ricky Nelson. Ricky Nelson fue uno de los primeros ídolos adolescentes que alcanzó el estrellato a finales de la década de 1950, justo cuando Elvis Presley alcanzaba la cima de su fama. Ambos eran jóvenes, atractivos e inmensamente populares entre los adolescentes de toda América. Su música sonaba en las mismas emisoras de radio. Sus fotos aparecían una al lado de la otra en las revistas para adolescentes, y sus bases de fans a menudo se solapaban. A primera vista, parecían dos artistas en la misma ola de éxito del rock and roll. Pero entre bastidores, se estaba gestando una rivalidad silenciosa. No se trataba solo de ventas de discos o fans gritando. Se trataba de imagen, antecedentes y respeto. Para Elvis, que había salido de la pobreza en Tupelo, Mississippi, Ricky Nelson representaba una especie de privilegio de Hollywood que no se merecía. Para Nelson, Elvis era el icono ruidoso y exagerado que no entendía de sutilezas. Este choque de estilo e identidad provocó años de sutil tensión entre ambos. La carrera de Nelson tuvo un comienzo inusual. A diferencia de la mayoría de las estrellas del rock and roll, que tuvieron que luchar en clubes nocturnos y pequeños locales, Nelson ya era famoso antes de coger una guitarra. Era el hijo menor de la comedia familiar de la vida real. Las aventuras de Ozzie y Harriet, y cada uno de sus movimientos se retransmitía a millones de hogares estadounidenses cada semana. Cuando empezó a interpretar canciones en el programa, los fans compraban los discos solo para escuchar más de su música. Su primer éxito, Poor Little Fool, se convirtió en 1958 en la primera canción número 1 de la recién creada lista Hot 100 de Billboard. Y éxitos como Hello Mary Lou y Traveling Man demostraron que era algo más que una estrella de la televisión interpretando a un cantante de rock. Tenía talento de verdad. Pero para Elvis, cuyos primeros años estuvieron marcados por el hambre y las penurias, el ascenso de Nelson le pareció demasiado fácil. Elvis había crecido en un mundo muy alejado de Hollywood. Había trabajado como camionero y vivido en viviendas sociales antes de ser descubierto por Sam Phillips en Sun Records. Tocaba en bares polvorientos y conducía durante horas entre conciertos solo para que se escuchara su música. Así que cuando Nelson, un actor con una plataforma televisiva, se convirtió de repente en una estrella de las listas de éxitos, a Elvis no le sentó nada bien. Según miembros del círculo íntimo de Elvis, este no creía que Nelson hubiera pagado sus deudas. Algunos dicen que Elvis rechazó el rock and roll de Nelson por considerarlo demasiado blando, calificándolo de música de chicle para preadolescentes. Otros afirman que se burlaba de la tranquila presencia escénica de Nelson, contrastándola con sus propias actuaciones de gran energía. Al mismo tiempo, Nelson no era precisamente un fan del estilo más llamativo de Elvis. Extraoficialmente, el baile de Elvis le parecía ridículo, y pensaba que su personalidad en el escenario era demasiado exagerada. El verdadero problema,
Sin embargo, no era solo la música, era la imagen. Elvis era el rebelde peligroso, el chico malo que entusiasmaba a los adolescentes y aterrorizaba a sus padres. Nelson era el rompecorazones seguro, el tipo de chico con el que las madres esperaban que salieran sus hijas. Este contraste irritaba a Elvis. Quería ser adorado por todos, no solo por los adolescentes rebeldes. Pero su sexualidad descarnada y su carisma salvaje electrizaron a los fans más jóvenes, pero también le llevaron a ser expulsado de programas de televisión y criticado por voces conservadoras. Nelson, por su parte, era invitado cada semana a los salones de las casas y alabado como el chico americano de toda la vida. A los medios les encantó esta dinámica y empezaron a pedir a los fans que eligieran un bando. Los titulares de las revistas decían Elvis contra Ricky y los clubes de fans a menudo se dividían por la mitad, defendiendo ferozmente a su estrella favorita. Se trataba menos de música y más de identidad. Salvaje contra manso. Forastero contra forastero. Clase obrera contra Hollywood. A principios de los 60, la rivalidad empezó a enfriarse a medida que sus carreras tomaban rumbos diferentes. Elvis se lanzó de cabeza a una carrera cinematográfica en Hollywood, produciendo una serie de películas musicales que le reportaron éxito comercial, pero dañaron gradualmente su credibilidad artística. Mientras tanto, Nelson empezó a explorar nuevos sonidos, ayudando a crear el country rock antes de que se convirtiera en un género muy extendido. Se alejó del pop adolescente e intentó que se le tomara en serio como músico. Irónicamente, los esfuerzos de Nelson por salirse de su imagen de clean cut reflejaban la lucha a la que Elvis se enfrentó en su día al intentar ir más allá de ser visto como un simple rebelde del rock and roll. Cada hombre intentaba crecer, evolucionar y ganarse el respeto más allá de la estrecha imagen que le había hecho famoso. Aunque nunca se insultaron públicamente, y no hay constancia de ningún enfrentamiento importante, la tensión silenciosa entre Elvis y Ricky Nelson era muy real. No se trataba tanto de una batalla como de una guerra fría de reputaciones que se libraba en silencio a través de las ventas de discos, las revistas de fans y los susurros entre sus círculos más íntimos. Ambos hombres perseguían la misma corona, el título de ídolo adolescente más importante de América. Y en esa carrera, incluso los pequeños desaires se sentían como algo personal. Su rivalidad no duró para siempre. Pero durante un breve e intenso periodo, Ricky Nelson fue el único artista que hizo que Elvis mirara por encima del hombro. Y para Nelson, ser comparado con el rey del rock and roll era tanto un cumplido como una maldición. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el glamuroso mundo de la fama, los celos y el orgullo pueden convertir la admiración en una competencia silenciosa. Número 3. Robert Gould. Robert Gould fue un cantante de Broadway y pop conocido por su rica voz y sus papeles en espectáculos como Camelot. No era un artista de rock and roll, pero se enfrentó a Elvis en los años 60 por una mezcla de rivalidad profesional e incidentes personales. Su tensión era inusual, ya que procedían de mundos musicales diferentes, pero se convirtió en una parte notable de la historia de Elvis. A principios de los 60, Gould era una estrella en ascenso que actuaba en televisión y vendía discos. Elvis hacía películas, pero su carrera musical seguía siendo enorme. El estilo suave y teatral de Gould contrastaba con el rock crudo de Elvis. Algunos críticos elogiaron a Gould como cantante serio, lo que implicaba que Elvis no era más que una moda pop. A Elvis no le gustaba esto. Estaba orgulloso de su voz y quería respeto, no solo gritos de adolescentes. Un famoso incidente ocurrió a mediados de los 60. Elvis estaba viendo la televisión en casa cuando apareció Gould cantando una balada. Elvis, de humor juguetón pero molesto, cogió una pistola y disparó a la pantalla del televisor. La anécdota se convirtió en leyenda, y sus amigos decían que a Elvis no le gustaba el estilo cursi de Gould. No está claro hasta qué punto hablaba en serio Elvis, pero el acto demostró su frustración. La imagen pulida de Gould se sentía como un desafío a la autenticidad de Elvis. Gould se enteró del incidente y se rió de él, diciendo que se sentía halagado por llamar la atención de Elvis, pero también lanzó sutiles pullas, llamando ruidoso al rock and roll en entrevistas. Esto no ayudó. El entorno de Elvis, la mafia de Memphis, avivó la tensión, bromeando sobre Gould para complacer a Elvis. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, convirtiéndola en una disputa.
Su conflicto no era profundo, pero mostraba la sensibilidad de Elvis. Él sentía que el mundo de la música estaba cambiando, y estrellas como Gule representaban un alejamiento del rock. Gule, por su parte, veía a Elvis como un rival por la fama. Su tensión se desvaneció cuando ambos se centraron en públicos diferentes. Pero la historia del tiroteo en televisión mantuvo vivo su enfrentamiento en la cultura pop. Número 2. Tom Jones. Tom Jones fue un cantante galés que se convirtió en una estrella del pop y el soul en la década de 1960 con éxitos como It's Not Unusual. Su potente voz y su sexy presencia escénica le convirtieron en rival de Elvis, sobre todo en Las Vegas, donde ambos actuaron a finales de los 60 y los 70. Su tensión provenía de la competencia y de imágenes similares, aunque nunca se pelearon abiertamente. Elvis empezó a actuar en Las Vegas en 1969, revitalizando su carrera con espectáculos que agotaron las entradas. Tom Jones ya era un clásico de Las Vegas, conocido por sus pantalones ajustados y sus enérgicos conciertos. Ambos atraían grandes multitudes y los promotores los comparaban. A Elvis no le gustaba esto. Vio a Las Vegas como su escenario de regreso y quería ser el acto principal. El éxito de Jones se sentía como un desafío. Sus estilos eran similares, ambos mezclaban pop, soul y rock. Y ambos entusiasmaban a las fans femeninas. A Elvis le llamaban el Rey, pero a Jones le apodaban la Voz. Algunos críticos decían que Jones tenía una voz más potente, lo que molestaba a Elvis. Estaba orgulloso de su forma de cantar y no quería que nadie le eclipsara. En privado, Elvis supuestamente llamó a Jones imitador, diciendo que imitaba sus movimientos. Jones admiraba a Elvis y dijo que era su admirador. Se conocieron en Las Vegas y fueron amables. Pero no hubo amistad. La confianza de Jones molestaba a Elvis, que se sentía inseguro a pesar de su fama. Los medios de comunicación alimentaron su rivalidad con artículos en los que se preguntaban quién mandaba en Las Vegas. Los fans también lo discutían, añadiendo presión. Un incidente concreto puso de manifiesto su tensión. A principios de los 70, Elvis oyó que Jones había conseguido un camerino más grande en un hotel de Las Vegas. Se quejó a la gerencia, sintiéndose irrespetado. Fue un pequeño problema, pero mostró la necesidad de Elvis de ser el número uno. Jones no respondió, pero siguió llenando locales, lo que mantuvo viva la competencia. Su rivalidad no era personal, sino profesional. Ambos estaban en la cima, y ninguno quería compartir la corona. A mediados de los 70, la salud de Elvis empeoró y la carrera de Jones se orientó hacia la televisión. Su tensión disminuyó, pero sus años en Las Vegas mostraron cómo dos estrellas podían enfrentarse por la fama y el orgullo. Número 1. Liberace. Liberace fue un extravagante pianista y artista que dominó Las Vegas en las décadas de 1950 y 1960. No era un artista de rock and roll, pero su rivalidad con Elvis en Las Vegas creó tensiones. Ambos eran showmen que redefinieron las actuaciones en directo, y su competencia por el público provocó fricciones. En los años 50, Liberace era un ícono de Las Vegas conocido por sus brillantes trajes y su habilidad con el piano. Elvis actuó allí en 1956, pero fracasó. Su estilo rockero no encajaba con el público de más edad. Cuando Elvis regresó en 1969, estaba decidido a conquistar Las Vegas. Sus espectáculos de regreso fueron un éxito, pero Liberace seguía siendo una atracción. Sus reinados coincidentes provocaron una rivalidad. Elvis admiraba el espectáculo de Liberace, pero sentía que sus estilos eran mundos diferentes. El pop clásico de Liberace era lo opuesto a la energía rock de Elvis. Algunos promotores de Las Vegas los enfrentaron, diciendo que Liberace tenía más clase. Elvis se lo tomó como algo personal. Quería demostrar que el rock podía reinar en Las Vegas, no solo los espectáculos de piano. Un incidente rumoreado involucró el consejo de Liberace. En 1956, supuestamente le dijo a Elvis que usara ropa más llamativa para ganar multitudes. Más tarde, Elvis adoptó los monos, pero hay quien dice que le molestaba la sugerencia de Liberace, pues consideraba que no era lo bastante bueno. Liberace, por su parte, elogiaba a Elvis en público, pero en privado lo veía como un advenedizo ruidoso. Su tensión era sobre el centro de atención de Las Vegas. Ambos querían ser el acto más grande, y el público solo podía elegir un espectáculo por noche. Los medios de comunicación exageraron su rivalidad,
calificándola de batalla entre lo viejo y lo nuevo. Los fans de Liberace eran mayores, mientras que los de Elvis eran más jóvenes. Pero la competencia era real. En la década de 1970, ambos eran leyendas, pero sus caminos rara vez se cruzaban. Los problemas de salud de Elvis debilitaron su estrella, mientras Liberace seguía actuando. Su conflicto era menos sobre la aversión personal y más sobre demostrar quién era el dueño de Las Vegas. Su historia muestra cómo dos artistas, incluso de mundos diferentes, pueden enfrentarse por la fama y el legado. Música